Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, maestra Catalina, ¿cómo están? Muy buenos días. Bueno, muy bien, gracias. Súper bien, un gusto saludarle. Pues les doy la cordial bienvenida a esta segunda sesión del entorno de educación a distancia en México. Y bueno, yo soy Hugo Flores y vamos a estar revisando los contenidos respecto al programa de la semana, bueno, al contenido de la semana 2, que revisaron un poquito acerca del contexto económico y las alternativas en educación a distancia, ¿no? Vamos a terminar de ver lo de la semana pasada, quedamos un poquito cortos, de hecho, para poder enlazar con justamente este contenido. Ver cuáles son las alternativas formativas en algunas áreas, como principalmente, bueno, actualmente ya se extendió un poco más, pero principalmente en negocios de tecnología y, bueno, las escuelas que existen de tecnología en México, algunas de las escuelas. También, por otro lado, el marco legal y las políticas públicas en educación a distancia, hablando de leyes y regulaciones, las políticas públicas y su implementación en educación a distancia y la evaluación de la normatividad actual y propuestas de mejora. ¿Vale? El caso es una universidad de México que está enfocada en optimizar sus programas de educación a distancia, considerando tanto los factores económicos como las regulaciones legales. Recientemente han identificado varios desafíos y oportunidades en estas áreas. La inversión en infraestructura tecnológica es crucial, pero representa un reto económico significativo. ¿Vale? Además, la universidad debe asegurarse de cumplir con la Ley General de Educación y otras normativas para garantizar la calidad y la accesibilidad de sus programas. Con base en estas necesidades, la universidad busca implementar estrategias que maximicen el retorno de inversión para los estudiantes y mejoren la sostenibilidad de sus programas. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poquito de cómo vamos a definir el retorno de inversión, un poquito para la parte de educación. Vamos a poner una página, obviamente, sin problemas con una aplicación. Cómo la inversión de infraestructura tecnológica puede presentar un desafío como oportunidades para la inversión virtual de México y proponer dos estrategias específicas que la Universidad Virtual de México podría implementar para mejorar la accesibilidad de sus programas de educación a distancia conforme a la Ley General de la Salud. ¿Listo? Finalmente, analizaremos la implementación de programas de mentoría profesional para afectar el retorno de inversión para los estudiantes de la Universidad Virtual de México. Evaluar la efectividad de las políticas actuales de la Universidad Virtual para cumplir con la Ley General de Educación y su impacto en la calidad de los programas de educación a distancia. Bueno, parece bastante información, pero en realidad lo que vamos a buscar primeramente es comparar, ¿no? Primeramente, por una parte, ya vimos la semana pasada cuáles son esas consideraciones, un poquito de historia, un poquito del marco teórico del entorno de educación a distancia en México, cifras, ¿no? Algunas expectativas que tenemos a Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca ya de los programas, de las opciones que tenemos en los programas y un poco de la parte legal, ¿no? Entonces, vamos a ir un poquito a ese contexto. Si recuerdan, la semana pasada veíamos también al respecto un poco que hacíamos referencia a la cuestión de qué opciones habían en respecto a educación a distancia, ¿no? Nos quedamos con esa revisión y pues bueno, creo que algo que sí es importante, que mencionábamos la semana pasada, era que cuál era el propósito, ¿no? Finalmente, cuál era el propósito de un estudio universitario versus un estudio eh, de esta propuesta que hacían algunas personas, ¿no? Que referente a que ya no es tan importante hacer una licenciatura, un programa educativo, licenciatura, maestría, doctorado, sino que pues ellos proponían, o muchos influencers o mucha gente que se encuentra en redes sociales, que ya estaba pasando de moda y que lo importante ahora era pues ponerte a estudiar cosas que hubiesen alrededor, ¿no? Pero bueno, a partir de ese punto, la parte importante que comete hacia la cuestión de la importancia de estudiar una carrera universitaria a no hacerlo, pues recordábamos un poquito que el propósito que tiene la universidad es más bien la búsqueda de una conciencia crítica, ¿no? Debe de conservar siempre esta interdependencia, esta autonomía, la libertad para juzgar, para denunciar, para anunciar, para inventar y preservar la independencia de la libertad de la sociedad. Y pues con mucha razón el pueblo no fomenta, mucha razón el pueblo que no fomenta la educación superior, no robustece su universidad, está destinada a la dictadura. Así que una de las funciones más trascendentales de la universidad consiste en enseñar a pensar y eso se dirige la formación, la educación universitaria, ¿no? Entonces todo el propósito de este proceso educativo que vamos recibiendo, si bien quizás en algún punto el sistema requería alguna adecuación, sigue siendo una base importante con la que nos hemos manejado desde el punto de vista de sociedad, ¿no? Y siempre la parte que acontece a la parte universitaria, pues es este fomento del pensamiento crítico. Así que en la universidad, además de las cosas que vamos a aprender, que en realidad son cuestiones que vamos a poder aprender mucho mejor cuando lo apliquemos, el principal
digamos que la parte más importante, la parte medular del estudio universitario, de una carrera universitaria, consiste en eso, ¿no? En aprender directamente a pensar, ¿no? Enseñar a pensar. ¿Cómo vamos a pensar desde esa postura crítica? Podemos ver en la comunidad universitaria desde cuestiones de personas que se agrupan, ¿no? Por diferentes ideologías, contextos. Podemos ver una universidad más libre en la parte al mismo tiempo tolerante, que es lo que desarrollan, una parte de tolerancia, una parte de educación, de colaboración, de empatía. Eso es lo que se aprende en una estructura universitaria, ¿no? Es lo que sí podemos observar. Hemos platicado muchas cosas alrededor sobre algunas de las consideraciones que los estudiantes tienen actualmente, sobre si les cuesta más trabajo permanecer frente a una clase, si la cuestión es más compleja respecto a cómo aprenden o el uso de las herramientas tecnológicas o de inteligencia artificial. Pero lo que sí se sigue conservando y que yo sí soy afortunado de poder observar en la comunidad universitaria presencial es todos estos matices que existen alrededor de la universidad, ¿no? Podemos ver en todo el campus gente que está hablando de una parte de religión, si es que son religiosos, otra parte que tiene que ver con yoga, gente que está pintando, gente que está bailando, gente que está estudiando cuestiones que tienen que ver con matemáticas, física. Hay muchas agrupaciones al respecto. Todo se mueve alrededor de una universidad dinámica, una universidad viva, una universidad que se encuentra fresca y en contexto, porque pues obviamente estos universitarios vienen con toda la energía del mundo para poder desarrollarlo. Así que sí, justamente hablaban en muchos foros de de la importancia que era que se siguiera preservando. Sin duda alguna, una de las cuestiones que sí requiere la universidad es una transformación hacia las nuevas adecuaciones y hacia las nuevas generaciones, pero que desaparezca, yo creo que sería un gran error por un lado, ¿no? ¿Qué cuestiones tenemos de lo que estábamos revisando la semana pasada? Les hablábamos eh, eh, de las opciones, ¿no? De las opciones que tenemos referente a la parte universitaria. Vemos aquí, tenemos varias opciones en México referente a la universidad abierta y a distancia. Tenemos opciones como, ahorita les voy a mencionar algunas de las que podemos tener. Entonces, ¿dónde está? Aquí está. ¿Ustedes qué piensan al respecto, maestros, respecto a la educación universitaria? ¿Todavía la consideran importante? Bueno, ¿ustedes han pensado en que todavía sus familiares estudien una carrera universitaria? ¿O qué piensan al respecto sus familiares respecto a la educación a distancia? Sí, maestra Sonia. Hola, buenos días. Disculpe la demora. Este, mm, yo creo que siempre es muy importante, ¿no? O sea, yo considero que el ser humano siempre debe estar en formación. O sea, sin importar a lo mejor, sí el título puede ser porque por la dinámica que existe en el mundo, pues los títulos pues son importantes, ¿no? Pero yo creo que siempre se separa esta parte de una persona educada, ¿no? Una persona educada en ella misma. Este, es muy importante. Y pues siempre se aprende del otro. Entonces las universidades y cualquier centro de estudio pues tiene esa parte, ¿no? En donde puede hacer que la persona cambie su forma de ver el mundo, que adquiera así las habilidades, pero que se forme, ¿no? Porque puede ser muy buen profesionista, saber mucho de lo que hace, pero si está mal aplicado, digamos, no hacia la humanidad, pues creo que a veces no es lo mejor. Entonces, yo voy mucho hacia la parte, por ejemplo, yo a mis hijos sí les digo, pues hay que estudiar, hay que aprender y tratamos de sembrarles como esa semillita, ¿no? De que aprendan de manera autónoma. Mi esposo, por ejemplo, él es herrero y antes dejó la licenciatura trunca en historia, pero él tiene esa concepción, ¿no? De que busca, de que siempre está tratando de encontrar, ya sea de su misma, o sea, se trata de profesionalizar por él mismo, en esta institución o en esto, a pesar de que no se lo pide nadie, ¿no? Pero él lo hace. Y yo creo que las universidades son, o sea, tienen un papel fundamental para el crecimiento de una sociedad, ¿no? Entonces, a veces sí nos cuesta, solamente a nosotros solos nos cuesta a veces como ver un punto de vista diferente y ya alguien te lo abre, ¿no? O sea, te das así, wow. Sí, muchas gracias, maestra Sonia. Justo, es una cuestión
netamente de concepción, ¿no? Creo que el mensaje erróneo, que es el que teníamos anteriormente, el que seguramente les tocó a ustedes, me tocó a mí, el de estudia, estudia para que tengas un trabajo seguro, ya no aplica, pero creo que la dinámica y la percepción ha cambiado, más enfocada hacia la parte de que estudiar para desarrollar un pensamiento crítico, para poder discrepar, justo lo que acaba de decir usted, ¿no? Que es bien importante, la responsabilidad que tenemos frente a la sociedad, ¿no? Hablando sobre todo de educaciones, de universidades públicas, pues tenemos esa parte de alguna forma de lo que le debemos a la sociedad, ¿no? Por lo que se está llevando a cabo y desarrollar esa parte de concientización sobre lo que podemos hacer con esa profesionalización, ¿no? Y lo que podemos aportar, obviamente, desde el punto de vista humano. Así que justo es en ese sentido. Existen otras alternativas de las que vamos a hablar ahorita al respecto, pero bueno, finalmente creo que muchas opciones o muchas ocasiones, como se ve en el slide, a menudo están limitadas por la percepción de la única opción viable para la educación superior, ¿no? Que es la modalidad presencial y solamente en universidades tradicionales. Como bien comentan aquí, el resto consiste en expandir la visión y explorar de manera crítica las opciones de educación a distancia y abierta que ofrecen flexibilidad, accesibilidad y programas innovadores que podrían adaptarse mejor a sus necesidades individuales. La pregunta central sería aquí, ¿qué es mejor? ¿Ver universidad a distancia? ¿Toda la educación a distancia es para todos? Sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería, una vez que responda si sí es o no para todos, ¿por qué sí o por qué no? ¿No? Creo que sería la primera pregunta que se derivaría de esta situación. ¿Ustedes creen que la universidad a distancia puede ser efectiva para todos? Sí, maestra Sonia. Si quiere la maestra primero. Maestra Catalina, por favor. Pues buenos días, maestra Buenos Sonia. días. Como todo, ¿no? No todo es para todos, pienso yo. Yo lo he vivido con uno de mis hijos mayores por ciertas razones. Él desertó de la preparatoria por 2 ciclos y él intentó la preparatoria a distancia y le fue muy difícil porque pienso yo que todavía no tenía esa formación personal de tener la disciplina para los horarios, para dedicar el tiempo necesario a esos estudios, ¿no? Y el encontrarse él en una organización personal de decir, este tiempo es para la escuela, para mi trabajo, para enviarlo, y aparte la parte de la socialización, o sea, la edad de él, pensaba yo, la edad de la falta a lo mejor de formación de ese criterio personal de decir, bueno, ya estoy en un nivel más pues profesional, porque ya la preparatoria ya te lleva a un nivel más profesional, ya te está preparando para la universidad. Y no lo logró, no lo logró. Yo le di la oportunidad porque él me dijo, no, quiero hacerlo así. Bueno, dale, ya cuando por fin se decidió. Pero pues yo lo veía, ¿no? Y pues yo me iba a trabajar, todos nos vamos de casa, él se quedaba en casa solo y no, regresábamos y estaba dormido y regresábamos y no había hecho nada, no se conectó hoy, no hizo nada hoy, pasó una semana, pasó otra, o sea, era un estrés para mí porque yo platicaba con él y digo, hijo, es que tienes que hacer así, 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 tienes que ponerte a analizar que te tienes que levantar como si fueras a ir a la escuela, como si fueras a salir de casa. Tienes la facilidad de que en pijama te puedes conectar y nada más asearte, acicalarte de la cintura hacia arriba si no quieres más, o sea, tratando yo de darle como que ideas más fáciles. Y no, es los días que yo por alguna razón no iba a trabajar en la mañana, entonces sí estaba, levántate, desayuna, conéctate, o sea, como si fuera un niño muy chiquito y fue muy estresante. Entonces le dije, ¿sabes qué? Tienes mucha capacidad para la escuela, para estudiar, para aprender, pero creo que esta no es ahorita tu opción. O sea, sí llegamos a un punto donde le dije, no,
te voy a tener que inscribir a escuela presencial porque si no se te van a ir los años y no estás estudiando nada. Sí, mientras en el Inter, eso fue en un enero, en el Inter pues faltaba todavía un semestre para iniciar el nuevo ciclo. Le digo, mientras puedes estudiar cursos de cosas que te gusten, o sea, no necesariamente algo que yo decida. Le digo, dime qué te gusta. Tenemos aquí la opción de la Crocs, que tiene una escuela de turismo, y él se inclina mucho por las cosas de alimentos y bebidas, así, mira, hay un curso de preparación de bebidas, hay un curso de esto, hay un curso de otro, duran 2, 3 meses. Se decide y me dice, sí, inscríbeme. Pues fue presencial, iba, preparaba, practicaban, le encantó, y ya de ahí me dice, sí, inscríbeme a la prepa presencial. O sea, él mismo entró en ese razonamiento de, si lo mío ahorita es ir a escuela presencial. Bueno, ese es el caso de mi hijo. En el caso mío, también a mí, cuando empezamos con esto de los cursos en línea, que fue a partir de la pandemia, a mí me costó mucho trabajo porque no me hallaba yo en una organización y de pronto cuando ya lo logré, cuando ya me di cuenta en qué momentos, en qué tiempos yo me podía sentar a leer, a hacer mis trabajos, a respetar mis horarios de conexión en línea. Ahora digo, ay, se me hace mucho más fácil así en línea porque me queda el tiempo ya para aquí mismo en casa, ya me desconecto y puedo hacer las otras cosas que tengo pendientes en mi casa sin tener que salir, sin tener que meterme al tráfico, sin todas esas cosas que conlleva el dejar, ¿no? Un lugar y trasladarte a otro. Entonces creo que no es para todos en ciertos momentos, en ciertas edades, pero en algún momento, claro, sí es muy, muy funcional. Claro, muchas gracias, maestra Sonia. Maestra Catalina, maestra Sonia, por favor. Bueno, yo creo que la educación en línea y la educación presencial están hechas como un derecho como tal, pues para que todos puedan tener acceso a ellas, ¿no? Entonces, sí, al inicio yo creo que sí hubo una parte en donde pues a la educación en línea antes de que hubiera esta pandemia, pues era menos valorada o menos utilizada, yo digo, como tal, ¿no? Pero la educación en línea ha mostrado, pues ha tenido un gran auge, ¿no? Y ha mostrado esta parte en donde hay equidad, sí hay desafíos, pero ha tratado también de llevar la educación como, como lo lleva la manera presencial, ¿no? O sea, como este derecho que se brinda a los alumnos, ¿no? Y a lo mejor no puede ser para todos aquellos que desafortunadamente estos desafíos están latentes y día a día, ¿no? Como puede ser la brecha digital, no tener acceso a la tecnología, pero también hay que recordar que la educación presencial pues tiene esta parte en donde a veces, aunque parece que es universal y fuera para todos, a veces no lo es. ¿Por qué? Porque las universidades no están en cada esquina o sea, universidades públicas y accesibles a veces no están en cada esquina pues ahora sí que, o al menos una en cada localidad en donde nos encontramos. Entonces, yo creo que sí hace falta mucho que se trabaje, bueno, el gobierno sobre políticas para que todos tengan acceso, ¿no? A las universidades, ya sea de forma digital o de forma presencial. Por eso es que a veces no es para todos, ¿no? Porque no hay, a veces hay que trabajar y hay que estudiar. Yo que trabajaba, bueno, estudiaba la licenciatura hace bastante tiempo en Sociología de la Educación en la UPN. Yo trabajaba y estudiaba, pero no es el mismo ritmo, o sea, no es lo mismo a que te dediques solamente a estudiar, a que tengas otras obligaciones. Entonces, por esa situación, ¿no? Hay desafíos como tal que todavía se deben de, básicamente las políticas educativas todavía las tiene que ir viendo y pues cuestiones de infraestructura, ¿no? Tanto de presencial como de manera digital, porque desafortunadamente pues es así, donde no hay comunidades todavía que no tienen energía eléctrica, entonces, pues aunque quieran los chicos, ¿no? Ni hay universidades presenciales ni hay forma de que tú puedas acceder.
Entonces, pues esa situación. Muchísimas gracias, maestra Sonia. Sí, fíjense, hay mucho que sacar del tema. Digo que por lado de la maestra Catalina, qué bueno que pudo encontrar, ¿no? Que también tu hijo pudo encontrar esta situación en la que por tu cuenta propia pudiera visualizar que era necesario, ¿no? Sí, creo que la universidad, tanto presencial como a distancia, bueno, más bien, por un lado voy a tomar la educación presencial universitaria, es un derecho, es una obligación por parte del Estado. Desafortunadamente, a veces los lugares no son del todo disponibles. Te voy a reiterar, trabajo aquí en la UAP, apenas fue el examen de admisión, y pues hay una gran demanda y muy poca oferta, ¿no? A pesar de que se han hecho otros campus, a pesar de muchas cosas, por ahí había un foro y preguntaban los chicos que por qué no había más, pues si veían la escuela muy grande. Lo que no saben hacia interior, tanto la parte social, la parte sociedad como los alumnos, es que tenemos políticas internas que nos llevan incluso por parte de SEP, ¿no? Que esta cuestión de tener una cantidad de metros cuadrados distribuidos por alumno para poderle ofertar espacios dignos, espacios tanto de sanitarios, de espacios de recreación, espacios de muchas cosas. Entonces nos manejamos bajo una normativa bien estricta donde no podemos superar ese cupo, ¿no? Podemos ver a la parte política, decir, no, pues vamos a exigir que la universidad sea que entrada para todos, que nadie haga examen de admisión. El problema principal es eso. O sea, estamos teniendo aulas donde tenemos hasta 40 alumnos. Ustedes tienen oportunidad de trabajar frente a grupos así. Y es complicado frente a universitarios trabajar con personas de 40, ¿no? Anteriormente a mí ya no me tocó, pero me platicaban los profesores que habían aulas magnas donde tenían hasta 100 alumnos, o los alumnos tomaban clases desde la ventana, desde la puerta, sentados en el piso, ¿no? Pero bueno, era una cuestión de que faltaba ahí una regulación. Posterior a eso, con las nuevas regulaciones, pues se solicitan y se exigen las condiciones necesarias para los alumnos. Entonces, vuelvo a reiterar, desde la cuestión de cuánto tenemos para tener un baño por cada cantidad de alumnos, bibliotecas de los alumnos, espacios de recreación, espacios deportivos, de convivencia, de toma de clases, de foros, bueno, todo eso está calculado. Por eso es que tenemos un aforo específico. Hace unos 6 años más o menos, o 5 años, nos exigió el gobierno federal que aumentáramos la matrícula 20% y empezaron a crearse la infraestructura frente a dentro de la universidad de unas cosas que se llaman, eh, son aulas, son EMA, que son multi-aulas, ¿no? Entonces ahora era un edificio que tenía aulas que se comparten con diferentes licenciaturas. ¿Con qué propósito? Con el incremento de esta matrícula, pues poderlos rotar ahí. Pero la verdad es que uno fue eso y la otra, entre comillas, fue como que tuvieran más convivencia. Lo cierto es que los chicos no se relacionan porque los horarios no dan. Entonces tienen que ir de un edificio a otro edificio y a veces, aunque está dentro del campus, pues se tardan 15 minutos, 20 minutos entre que intercambian para estarse distribuyendo, lo que ha hecho bastante complejo, ¿no? Pero esa era la única forma de que pudiésemos cubrir esa matrícula excedente. Nos dimos cuenta, ¿no? Efectivamente sí, nos exigieron el aumento de la matrícula, pero disminuyó el presupuesto federal. Entonces empezamos a tener carencias de muchas cosas que se ven reflejadas en la inconformidad de la planta de los alumnos, ¿no? Entonces, pues es que eso era una repercusión que sabíamos que iba a pasar y que se les habían comentado, pero que no fueron capaces de decir o de aceptar. Lo que se solicitó fue que íbamos a aumentar la matrícula, pero pues necesito que nos aumentes el recurso federal de acuerdo a su 30% de matriculación universitaria, cosa que no sucedió y por eso es que actualmente estamos pasando por un bache muy fuerte en la parte universitaria por cuestiones de recurso federal. Entonces, apenas hubo la parte del secretario de Educación Pública, comentaba un incremento creo que un 30% también, justo, de incremento de recurso federal hacia la educación, esperando que eso pueda mediar un poquito. Pero en realidad, si les soy franco, por lo menos de mi universidad, después de la pandemia tuvimos una complicación muy grande porque nosotros manejamos mucho en la cuestión química, reactivos, almacenamiento, refrigeración, equipos, y todo se echó a perder, ¿no? Fueron muchos años parados. Entonces, equipos se quemaron, empezamos con un déficit de reactivos, déficit de mantenimiento, déficit de todo, que hasta es el momento que no nos hemos podido recuperar, ¿no? Es muy complicado recuperarse de algo que requiere una infraestructura de una inversión muy alta. Entonces, pues, ese es de nosotros como lo vemos. Hacia los alumnos, pues lo que van a ver ellos es que pues no están dando los reactivos, una universidad eficiente, que no está dándoles lo que habían prometido y muchas cuestiones que obviamente pues porque desconocen.
Pero pues bueno, no hay nada más el problema de la universidad y la cuestión de los recursos, y punto de vista burocrático y corrupción, sino la parte de la cantidad que tenemos disponible para poder ofertar a los alumnos. Esa es una cuestión complicada, que es lo que tenemos a ver, ¿no? Entonces, regresando a la preguntita, no es para todos, como ya lo vio la maestra Catalina en carne propia. Sí funciona la educación, primeramente la educación tradicional para vivir estas experiencias, como bien comentan, sociabilizar. Estamos hablando de una población en la que tiene la oportunidad de poder, eh, de alguna manera, estar en casa, que le apoye la familia y que puedan ir directamente a estudiar. Sí tenemos casos de alumnos que están trabajando y estudiando al mismo tiempo, pero como comenta la maestra Sonia, sí se les complica mucho. Es muy complicado, hay que correr todo el tiempo, porque pues obviamente si entras a trabajar en la mañana o en la tarde, pues tendrás medio turno y la otra parte del medio turno pues tendrás que ocuparlo para la parte universitaria. No siempre coinciden, ¿no? No tenemos horarios fijos, sino que son alternos de acuerdo a los horarios que se van estableciendo. Eso los complica mucho. Son alumnos que sí están corriendo, que a veces les dan permiso, a veces no les dan permiso, y sí les cuesta mucho trabajo terminar. Obvio, esa parte de experiencia social y de experiencia universitaria no la terminan por vivir, ¿sabes? No la viven como debería. No hay un desarrollo deportivo, no hay una convivencia de artes, sociales, de colaboración, no existe, porque están ocupados tratando de coincidir con las clases, ¿no? Poca relevancia y con la cuestión de irse al trabajo. Entonces son algunos que les cuesta mucho trabajo, sí tenemos algunos que tenemos que estar en rescate con programas para apoyarlos, pero esa es la parte presencial. La cuestión educación a distancia, sí, ya lo vivió nos platicaba la maestra Catalina, sí para los estudiantes que tienen esta oportunidad de casa, pues no es una buena opción, ¿no? Porque lo que ayuda mucho esta educación a distancia es que puedas alternar entre lo que estás estudiando, justo por lo que acaba de comentar la maestra Catalina, de no desplazamiento, de no tener que estar con la cuestión de corriendo entre todo el bullicio del tráfico que hay en la ciudad, de poder trasladarte, la parte de comida, la parte de los tiempos que son disponibles. En educación a distancia, pues no los tienes, ¿no? Porque pues obviamente terminas de tu jornada laboral, ustedes lo han vivido, van directamente a tu casa, puedes revisar, puedes hacer varias cosas a la par, que eso es lo que nos ayuda mucho. Por lo tanto, es flexible, ¿no? Tiene esa flexibilidad, tiene esa accesibilidad y pues obviamente se adaptan justo a las necesidades individuales en ese momento. ¿Para cuál sería este momento? Pues para alumnos que puede ser que no se encuentren en una universidad cercana. Tengo casos de la licenciatura de pedagogía que me comentaban que alumnos viven en la selva o viven en la sierra y que la única forma de poder estudiar era viajar 3 horas, ¿no? Con esta parte de modalidad a distancia, algunos tenían la oportunidad de poder tener internet en su casa, a la comunidad. Los que no, se tenían que trasladar por lo menos, eso sí era caminando 15 a 20 minutos, llegar a una caseta y se podían conectar, pero tenían un poquito más de accesibilidad para poder revisar la información y trabajar, ¿no? Entonces, todavía tenemos esos sesgos, como bien comenta la maestra Sonia, esta brecha digital, pero tenemos un poquito más de alternativas, ¿no? Esta educación a distancia, a diferencia de la que vivimos, por ejemplo, aquí, que también es parte de nuestro programa educativo en UCA, es a distancia, pero nuestra metodología, que aquí lo que importa es la metodología que ocupamos aquí, es aula inversa. Lo que ustedes hacen, revisan el programa, tenemos una sesión, discutimos, aplicamos y podemos platicar sobre esta parte del desarrollo, ¿no? De la información. Hay otra opción que es totalmente a distancia, donde solamente, única y exclusivamente se revisan los contenidos. Hay actividades bien específicas que se tienen que ir entregando con fechas, con tiempos establecidos y se van entregando. Entonces, sí existen esas alternativas donde el alumno pues, tiene que aprender a gestionarse. Son para aquellos alumnos que estudian, obviamente, y pueden trabajar al mismo tiempo y que puedan determinar un cierto tiempo a esa revisión. Sí requiere, como ustedes ya vieron, una gestión del tiempo, una disciplina, pero sobre todo una necesidad, ¿vale? Cuando el ser humano no tiene una necesidad sobre algo, lo vuelve una opción. Y entonces al volverse opción, pues tiene la opción de decidir si quiere o no, si lo hace o no lo hace. Cuando tenemos una necesidad, no hay forma de que lo puedas hacer o no lo puedas hacer, ¿vale? ¿Lo haces o no lo haces? Esa es una cuestión que tienes que ver como de determinación para poder tener una oportunidad, ¿no? Respecto a esta parte de educación a distancia, pues, respondiendo, la educación a distancia es para todos, no. También está estructurado políticamente alumnos que no existe para alumnos de primaria, secundaria,
programas educativos en básica, sino hasta media superior. Tiene la opción de preparatoria abierta o preparatoria a distancia, si existen los programas, salvo bajo esas consideraciones, ¿no? Que sepan hacia dónde van a trabajar y cómo es lo que lo tienen que desarrollar, como una opción a sus necesidades particulares. No está fundamentado para educación básica porque lo que están buscando es que haya una convivencia, un acercamiento, y ya hablábamos un poquito al respecto con homeschooling, que al final de cuentas sí lo hacemos parcialmente. El maestro Catalina nos platicaba un poquito de su experiencia. Existe gente que sí la puede hacer, obviamente requiere una mayor cantidad de, pues de la parte económica, ¿no? Porque yo conozco también gentes que están en homeschooling sus hijos, están asignados a un programa de Estados Unidos, presentan los exámenes aquí en México para poder acreditar de acuerdo a la normativa mexicana, pero toda su educación la tienen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí requiere una persona, como el caso de la maestra Catalina, una asesora, una tutora que les pueda ir ayudando en el proceso y les pueda ayudar a entender algunas cuestiones que requieren de aterrizaje. O, en su defecto, la que les platicaba yo, es una persona que está preparada, que es justamente en extranjero y que sabe perfectamente qué es lo que tiene que desarrollar. En ambos casos, lo que requiere es una cuestión económica, además de eso, para poderlo desarrollar. Bueno, México no está totalmente regulado, aunque todavía existen opciones que se puedan llevar al respecto, y eso pues, responde justamente a nuestra política educativa y a nuestra política de la Constitución mexicana, ¿no? Entonces, bueno, ese es por un lado. Por el otro, tenemos los sistemas abiertos, ya lo digamos al respecto un poquito la semana pasada. Tenemos el caso de la UNAM con la cuestión de SUAYET, ¿no? Que es una cuestión de educación a distancia. Ellos tienen todas las cuestiones educativas, tienen la oferta educativa desde bachillerato, que es lo que les comentaba. Aquí sí tienen bachillerato a distancia. Eh, Les comparto un poquito. Ahí tuve una maestría de maestras que estaban en la Sierra Norte de Puebla, Zacapuaxtla, Huachinango, Tezuitlán, bueno, todas estas comunidades que se encuentran en la sierra. Y me decían ellas que, bueno, después de que pudieron cursar esta parte en la universidad, bueno, en el posgrado, la oportunidad, ¿no? Que se les dio a sus alumnos cambió drásticamente. ¿Por qué? El caso de la maestra de Huachi, dice, pues bueno, aquí mis alumnos, una vez que terminan la bachillerato, el bachillerato, la prepa, no tienen otra opción más que los que tienen la posibilidad viajar a la ciudad a estudiar a una cuestión universitaria, ya sea Pachuca, Veracruz, Puebla, o esta Ciudad de México, que involucra pues el traslado, la comida, el hospedaje y todo eso que deriva, que es una buena inversión, ¿no? Que sea pública. Por el otro lado, los que se quedan, pues que no tienen opciones más que alguna que haya de paga o algún programa que haya por ahí cerca que pueden adecuarse. Y los otros estudiantes que pues obviamente terminan su vida su vida educativa y se van a trabajar a los campos de café o a la cuestión que tiene que ver con la agricultura, ¿no? O ganadería en caso de que lo tengan. La cuestión que aprendieron de la existencia de esos programas les abrió un panorama distinto a esos alumnos, porque tuvieron la oportunidad de poder seguir con sus estudios, que es algo que a ella le daba mucha emoción, porque a partir de que les empezó a platicar de las ofertas educativas, hubo chicos que se interesaron y que tienen alumnos que están terminando, bueno, están a punto de terminar de la parte universitaria, la licenciatura, al programa a distancia, ¿no? Entonces, sí hay casos muy interesantes, obviamente tiene mucho que ver con esta cuestión de la necesidad y obviamente de la autosuperación, pero existe. Entonces, aquí tenemos desde bachillerato general, personas a distancia, hispanohablantes que radican en el extranjero y instituciones educativas en territorio mexicano. ¿Listo? Tenemos el caso en la licenciatura de pedagogía de un alumno que está estudiando, está en Texas, ajá, y bueno, él trabaja allá, pero está estudiando todo aquí en UCA, y bueno, ya terminó la licenciatura, ya va a empezar con la maestría, y pues le está encantando, y dice que ya está empezando a buscar formas de poder desarrollarse en esta parte de la frontera, ¿no? Que le está ayudando muchísimo. Entonces sí, ayuda mucho esta cuestión a distancia. Desde el punto de vista de licenciaturas, tiene una buena modalidad a distancia. De las principales áreas, si se dan cuenta, tiene una buena oferta educativa que puede estudiar, ¿no? Toda la modalidad que tiene a distancia. Y la parte importante de toda esta educación a distancia, de estas ofertas, e incluso tiene hasta posgrado, es que el título que se otorga, al menos aquí tienen poquitos, ¿no? Doctorados, maestrías, ahorita tienen más especialización y doctorados en ciencias biológicas y en música. Todo en la cuestión a distancia, ¿vale?
Entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante? Que, bueno, está estructurado bajo la Secretaría de Educación Pública, bajo la coordinación de la UNAM, y los títulos que son expedidos, igual que los profesionales, son las mismas que se expiden del sistema presencial. Lo mismo, no tienen ninguna diferenciación. ¿Vale? Entonces, tienen la misma forma cambia la metodología, pero lo que sí se mantiene es la estructura educativa. ¿Vale? Entonces, los mismos contenidos que pueden ver alrededor del programa presencial, pero con esas características. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos también el modelo educativo, la parte de normatividad. Aquí tenemos otra parte que se encuentra en Tlaxcala, ¿no? Ya se han ido jalando. De hecho, el Politécnico Nacional estaba en Tlaxcala, lo cambiaron a Puebla y en Tlaxcala se quedó la parte de UNAM. ¿Vale? Entonces, bueno, existe un modelo educativo, obviamente ellos lo manejan desde este punto de vista, una cuestión tecnopedagógica a la que se encuentra estructurada, ¿no? Ellos tienen que trabajar de una forma distinta, cada uno aportando de acuerdo a su modelo. La otra opción que tenemos, que es la que les comentaba yo, la Universidad Abierta y a Distancia de México, que también tiene una muy buena oferta educativa, y de esta sí conozco un poquito más, ¿no? Tiene una oferta educativa bastante amplia, desde licenciaturas, posgrado y educaciones tecnológicas. Esta tiene la ventaja de que tú puedes estudiar cualquier área tecnológica, ¿no? Por ejemplo, no sé, algo de salud. Todo es técnico superior universitario. Esta modalidad dilata 3 años. Tú decides qué es lo que quieres estudiar. Y si después de esto te interesa seguir estudiando alguna licenciatura, pues ya nada más cubres tu tiempo con esos 2 años que te quedan aproximadamente para la siguiente licenciatura, ¿no? Entonces, esa es otra de las ventajas que tienen por este lado. La oferta educativa de licenciaturas es súper amplia, desde sociales, exactas, salud, ¿no? No sé, por ejemplo, estas cuestiones, hay energía renovable, eh, licenciaturas en salud y biológicas. Uh-huh. Biotecnología, ingeniería en biotecnología, tecnología ambiental, servicios de salud, nutrición aplicada. Esta sí tiene la característica de 5 años y también al terminar se te otorga un certificado, una cédula profesional y tu título universitario. Entonces tenemos estas modalidades. Afortunadamente ya cada universidad ha visto la importancia que tiene esto en la parte del desarrollo de la comunidad y de la parte social, y pues han empezado a ofertar todas las universidades una modalidad semiescolarizada y la modalidad a distancia. Bueno, también UAP es una de ellas, UNAM, la Universidad de San Luis Potosí, casi todas las universidades ya tienen esta modalidad que se está empezando a desarrollar, obviamente, con la finalidad de poder alcanzar a poder darles acceso a la educación a más estudiantes, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Se está empezando a desarrollar, le está yendo cada vez mejor, cada vez hay más accesibilidad y más alumnos, lo que está dando la prioridad para que se puedan establecer. ¿Qué tiene de interesante, por ejemplo, que es la que conozco, la UNADEM, la Universidad Abierta a Distancia de México, que tiene bien específico cuáles son sus reglamentos, su forma de evaluación, calendarización, la parte de revisión de los recursos, las evaluaciones, están súper detalladas para saber qué es lo que vas a requerir. Sí requieren su tiempo, ya saben, se les sugiere al menos 1.5 horas por día, o aproximadamente lo ideal sería 3 horas al día para que tú pudieras dedicar exclusivamente a la revisión de la información y a poder desarrollar las tareas, porque sí tienen un nivel de complejidad. A diferencia de UCA, que tienen una materia por cada vuelta, en la UNADEM, en la Universidad de UNAM, sí tienen de 3 a 4 materias por cada ronda, lo que sí se vuelve un poquito más complejo para estarte organizando. Pero ambas tienen esa modalidad, están avaladas por la Secretaría de Educación Pública, tienen esta forma de expresión de su título oficial y su cédula profesional, solamente pagando lo que es correspondiente a la parte del trámite. Y una de las otras cuestiones, pues que es totalmente gratuita, ¿no? Totalmente gratuita desde el ingreso hasta su egreso, solamente pagando lo que se paga solamente exclusivamente son los derechos de cédula profesional y me parece que de título nada más, pero es muy mínimo, ¿vale? Esas son de las dos opciones, les repito, existen más modalidades, lo que nos lleva a también, en el caso de que no exista esta cuestión, que es lo que hemos estado viendo, vamos a encontrar, si quieres ver este ejercicio, después más adelante nos sirve mucho,
para comparar entre algunas de las universidades, ¿no? Algunos de los programas educativos que me puedan o no mejorar, hablando de lo del, del cálculo del río, ajá. Entonces, por ejemplo, aquí podemos buscar en esta parte que se llama IMCO, ¿no? En el IMCO tenemos un índice, acá está, de comparar carreras, ¿vale? Entonces tú puedes comparar alguna carrera que quieras, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar aquí. Las 10 carreras con mayor número de profesionistas, ¿no? Aquí tenemos las 10 carreras con mayor número de profesionistas. ¿Listo? Pero también nos da las 10 carreras con mayor calidad de inversión, universidades privadas, de inversión pública, las 10 carreras con mayor porcentaje de mujeres, de hombres, las más demandadas, las de mayor porcentaje, a ver, por acá está, de mayor matrícula, con más profesionistas de posgrado, con mayor porcentaje de jóvenes, mayor tasa de retorno pública. Aquí está. La mayor tasa de retorno público, pues es la medicina, obviamente, ¿verdad? Porque tiene una tasa de retorno de 17.2% de lo que tú ingresas, es lo que tú retornas. Pero si nos vamos a la misma, pero de manera privada, la de medicina no aparece aquí, ¿verdad? No es la que tenga la mayor tasa de retorno, porque pues, obviamente la inversión es mucho más alta. De retorno de universidades públicas versus, acá están, las mejores, las peor pagadas, las mejor pagadas, ¿listo? Las mejor pagadas, hasta medicina, economía, medicina general, las peor pagadas, ahí está, orientación e intervención educativa, diseño curricular y pedagogía. Las cuestiones educativas a este punto, todavía sin la cuestión, siguen siendo las no mejor pagadas. Las de menor riesgo, las de mayor riesgo, ¿no? Eso sí, o sea, va una por otra, dependiendo de lo que estamos trabajando, pues las de menor riesgo, vean, las de menor riesgo, entre comillas, ya con todas las adecuaciones que están llevando a cabo, ¿verdad? Pero las de menor riesgo, pues está formación docente de educación, de básica secundaria, cuestiones que tienen que ver con la educación, aunque ya discrepo un poquito de eso, porque últimamente se ha puesto bastante agresivo la situación para los maestros. Y las de menor riesgo, las de mayor riesgo, podemos ver terapia de rehabilitación, nutrición, toda la que tiene que ver con el área salud, alguna de ellas, o con la cuestión de servicios de salud o criminalística, pues son las que tienen mayor riesgo. Entonces nos sirve para poder comparar. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos comparar una cuestión que tiene que ver de química, ¿no? La quiero comparar con biología. Ah, pero tiene que aparecer. A ver, química. Permítame tantito. Aquí está. Vamos a ver esta de arquitectura y urbanismo versus la carrera que diseño curricular y pedagogía, ¿no? Aquí puedes comparar, te da automáticamente te dice cuál es el punto de comparación para que tú revises cuál es el porcentaje, mujeres, calidad de inversión, ¿no? Si es segura, si es buena, si es privada, aquí está también, en qué trabajan, el porcentaje de trabajo, posición que ocupan, ¿listo? Cuánto ganan aproximadamente, el ranking que tienen de ingreso. Nos dan todos estos datos para que nosotros pues, podamos ver más o menos hacia dónde vamos dirigidos, ¿no? La otra es, por ejemplo, comparan las carreras, cuáles son las 10 carreras de mayor número de profesionistas. Podemos encolor aquí, me falta un dato, ¿dónde está? Aquí está. Si quisiera solamente la cuestión de educación, ¿dónde está? No, ya nada más nos dan los datos así. Entonces podemos ir comparando y esto nos va dando pues mucha información referente a lo que nosotros queremos, bueno, que el alumno pueda ver desde antes, ¿no? Cómo es que se encuentra esta parte. Por ejemplo, si quisiera buscar medicina, ¿no? Aquí está esta parte de medicina. Yo buscaría, aquí está medicina, algo que esté más a la psicología, ¿no? Yo busco la parte de psicología, aquí me va a dar todos los datos de distribución por género, cuáles son los interesados al mercado. Aquí está la parte importante, la calidad de inversión, si es pública, si es privada, ¿no? Que aquí tiene, y cuál es el costo que te cuesta por educación referente a un programa público, referente a un programa privado. En qué normalmente se desarrollan, los sectores en los que se desarrollan y trabajan, las posiciones que ocupan, cuál es el salario más o menos del que tienen que percepción promedio, ¿no? De la población que se ocupa de los que están trabajando actualmente, la distribución del salario de acuerdo a la actividad, ¿listo? Incluso si son hombres, si son mujeres, por cuestiones de edad, si son formales, informales, ¿no?
todo esto nos da esta información que pues, nos sirve muchísimo para tomar esas decisiones, sobre todo en la cuestión de tanto de inversión y de retorno de la inversión. Esta parte del indicador que en el ejercicio nos pedían de que pudiésemos determinar, ¿no? Esta parte del ROI, el ROI que es la tasa del retorno de inversión, la podemos calcular directamente en este portal, ¿no? Para que nos podamos ver cuál es lo que nos va a costar referente a cada uno de los programas educativos. ¿Listo? Entonces podemos buscar otra carrera. Definitivamente, esta es una cuestión de lo que tenemos de comparativo de carreras. Y otra de las opciones que tenemos es, finalmente, para que te puedas titular, el examen general para el egreso de la licenciatura, que es el EGEL, ¿sale? Que aquí tú ves, es un instrumento de evaluación de cobertura nacional y cuyo propósito es determinar si los egresados que concluyen con un plan de estudios de licenciatura cuentan con los conocimientos y las habilidades que se consideran indispensables al término de su formación académica. Pueden hacer directamente un examen de profesional para para que te puedan extender tu título universitario, y hay algunas modalidades que lo pueden asignar, ¿no? En el caso de la licenciatura donde yo me encuentro, tienen la modalidad de no hacer tesis, pero sí pueden presentar el examen profesional y tienen la opción de poderles colocar. Es un examen de egreso que certifica al estudiante que tiene las competencias necesarias para ejercer profesionalmente, y en muchos casos puede sustituir la tesis o el examen profesional como vía de titulación, ¿vale? En caso de que la situación lo amerite o la maneje, ¿vale? Entonces se puede hacer eso, sí, siempre y cuando se tenga. Hablando de las cuestiones privadas, de opciones privadas, pues vamos a encontrar un montón, muchas de las que ya conocemos, el Tecnológico Monterrey, la UVM, ITAM, Aldeat Universidades, PUCA, ¿no? Que lo colocamos aquí, UNIR, Tecmilenio. Cada una de las opciones que tenemos aquí, pues son las cuestiones que podemos acceder a la parte privada. Y es lo que les comentaba en la parte del IMCO, ¿no? Que es esta cuestión que les estaba yo mostrando para poder medir la tasa de retorno, que es el Instituto Mexicano para la Competitividad. No es otra cosa más que un centro de investigación que aplica independientemente y apartidista y se dedica a estudiar y proponer políticas públicas para mejorar la competitividad en México. ¿Vale? Se dedica a hacer investigaciones y análisis de datos sobre la parte económica, sobre la parte de la competitividad, y pues bueno, lo que busca principalmente es dar datos duros y evidencias para proponer soluciones a las políticas públicas, ¿no? Entonces, podemos hacer estos comparativos y estos puntos para poder nosotros ir conociendo la información. Entre nuestra la parte de compara carreras de 2022, ya vimos que ya fue actualizado. Y pues bueno, creo que algo de lo que podemos rescatar de todo esto que estamos revisando, que hemos estado trabajando, pues es de las opciones que tenemos pertinentes de acuerdo a la educación a distancia, ¿no? Definitivamente está en un momento de transformación totalmente histórica, tanto los avances tecnológicos como la creciente aceptación social y las políticas públicas favorables han creado un ecosistema educativo más inclusivo y flexible, ¿no? Creo que uno de los principales desafíos va a ser definitivamente democratizar el conocimiento y crear una sociedad todavía más preparada para el desafío del siglo XXI. Entonces, todavía tenemos mucho que hacer, pero creo que principalmente lo que se busca en este primer momento, pues es justamente el de concientizar y al mismo tiempo también comentar, ¿no? De las opciones que tenemos con nuestros estudiantes, de que existen las modalidades y de poderles acercar esta situación a nuestros estudiantes, ¿no? Que puedan conocer que existe y que, bueno, sobre todo, en qué caso pueden aplicar y qué caso pues, no se recomienda, ¿no? Ya vimos algunas de los ejemplos y algunos de los casos que ustedes nos hicieron favor de compartir. Y pues bueno, creo que con esto vamos a cerrar esta segunda semana. Les lanzo la encuesta de satisfacción, maestras, para que me puedan apoyar. Y pues bueno, si quieren comentar algo referente para ir cerrando, agradeceré mucho que me puedan aportar alguna información de todo esto que vimos. ¿Qué les parece? ¿Es útil? ¿Les llama la atención? Cuéntenme un poquito al respecto. ¿Qué les parece toda esta información que acabamos de ver, maestras? Sí, maestra Sonia. Bueno, a mí me parece así muy, muy interesante, maestro, porque es de reflexionarse, ¿no? O sea, la verdad, sí estamos en una era muy, muy cambiante, ¿no? Es lo que yo decía. Un segundito.
Entonces, yo creo que es muy cambiante, pero por ejemplo en esta parte yo lo discutía con mi esposo, que es, ahorita hay forma como de ir modificando, ¿no? Ir modificando, pero antes estaba ya como establecido qué era lo que se tenía que ir aprendiendo, digamos, en ciertas instituciones, ¿no? Como que ya estaba más el conocimiento así como va así, 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 y actualmente no, o sea, está tanto en movimiento que hay que, pues estar al día, ¿no? O sea, definitivamente. Y pues con esto de la inteligencia artificial, pues no sé cómo, qué giro vaya a dar, ¿no? Incluso, a veces es benéfico para la humanidad o no es tan benéfico, ¿no? Porque pues yo creo que la formación del ser humano en la parte, yo decía, de la motivación intrínseca, ¿no? De buscar algo que te motive y que sí te lleve, que te impulse, esa parte, ¿no? Pero a veces ya, como que esa parte yo veo como que se está perdiendo, o sea, era lo que yo le comentaba la vez pasada, ¿no? Es complicado y a veces los jóvenes, actualmente ya todo lo quieren pues ya rápido y la motivación pues ya no la tienen. Quiero la respuesta y si es una pregunta la busco aquí y ya la tengo, ¿no? Y que esté bien la respuesta y ya es lo importante. Pero, ¿qué es lo que nos vamos quedando, no? O sea, como persona. Entonces, pues a mí se me hace muy, muy interesante, pero la verdad es que sí no vislumbro, o sea, el alcance, ¿no? O sea, y la comparación, pues sí, entre las licenciaturas me llama la atención, ¿no? Pero, pues ahorita más el pensamiento es aparte de hacia dónde vamos como humanidad, hacia dónde nos vamos a dirigir, no sé, no sé, o sea, antes había una certeza a lo mejor mayor de que alguna licenciatura podía generar un ingreso económico pues más estable, ¿no? Y actualmente pues algunas ya están como cambiando, ¿no? O sea, son cambiantes y no, a lo mejor no te van a dar esa retribución como tal, ¿no? Pero tienes que buscar, o como joven, ¿no? Más que nada es otro tipo de generación. Ok, sí, muchísimas gracias, maestra Sonia. Maestra Catalina. Eh, pues muy similar a lo que comenta la maestra Sonia, ¿no? Yo pensaba justo en eso, en que quizá al menos nuestras generaciones, ¿no? Que venimos de una forma de estudio donde dices, bueno, es la primaria, es la secundaria, es la prepa, llevar ese caminito, ¿no? Que nos enseñaron, de aquí sigue esto, 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 y vamos como en una línea donde el salirnos no era la opción y llevábamos esa formación en lo educativo o en la formación ya escolarizada. Y ahora estas opciones que se presentan para nosotros de repente representan más incertidumbre, pero pienso yo que para los jóvenes no. Para los jóvenes, pues es su era, es su momento. Ellos nacieron ya con estos cambios de formas de meterse a el área educativa y para ellos ya resulta algo muy común. Es como, me pongo a pensar también en el uso de la tecnología. En el momento en que aparece la tecnología, para nosotros fue muy difícil o muy un shock, ¿no? Yo estaba estudiando, por ejemplo, la nivelación pedagógica a mis 18 años y estudiaba con muchos maestros ya muy grandes, de 50 años, de 40 años, para mí eran muy grandes, ¿no? Y recuerdo mucho a un maestro que le preguntaron, bueno, tú dice qué tecnología o qué cambio en la modernidad te impactó mucho cuando eras más joven. Y él decía, a mí dice, cuando por primera vez vi una televisión. Entonces yo volteo y lo veo y dije, pues, la televisión para mí era algo muy común, ¿no? Dije, pues yo ya nací y ya había televisiones por donde sea. Entonces, sí, él era un maestro ya mucho más grande y nos empieza a platicar su experiencia con aquella emoción que dice que por primera vez vio una televisión y cómo funcionaba y todo, y que por primera vez en su casa pudieron adquirir una. Entonces, digo, así nos van pasando en todas las generaciones, ¿no? Para nosotros lo que nos causa esa emoción, esa incertidumbre de moverle a una computadora, a un celular más moderno. Para los jóvenes
ya eso es más, viene siendo más común. Lo que sí les está faltando tal vez, vuelvo a lo mismo, es esa disciplina, ¿no? De sí, tienes muchas opciones y tú puedes acomodarlas como tú quieras, pero no pierdas un objetivo, ponte una meta, ponte hacia dónde vas, hacia qué quieres lograr. Si ahorita, ayer, mi hijo mediano me dice, es que mamá, ¿qué tal si termino la prepa y me tomo un año sabático? Y yo, mi incertidumbre, ¿no? No, pues es que terminas la prepa y sigue la universidad. Entré en un conflicto de 2 minutos y le digo, bueno, ok, pero ya tienes pensado qué quieres hacer en ese año sabático, porque no es un año en que no te vas a quedar haciendo nada. Estoy de acuerdo siempre y cuando tengas una estructura ya de qué vas a hacer dentro de ese año. Entonces, esa es la parte, ¿no? Donde vamos, yo creo, cada generaciones entrando en ese conflicto y en esa incertidumbre, pero las que nacen con esas facilidades, con eso que existe, pues le van buscando el acomodo y para ellos no resulta tan complicado. Es lo que puedo aportar. Sí, muchísimas gracias, nuestra Catalina. Ya para cierre, no se preocupen, la próxima semana vamos a hablar respecto a las opciones en caso de lo que comenta la maestra Catalina, para no perder el hilo, pero tampoco sin quedarnos con hacer nada, ¿no? Que son parte de las bondades que tiene esta educación a distancia. Pero bueno, me despido porque voy a otra clase. Muchísimas gracias por todo, que pasen un excelente día, un excelente fin de semana, y nos estamos viendo la próxima semana para hablar de temas de entornos de educación a distancia. Muchísimas gracias y nos vemos pronto. Un placer, bonita tarde y fin de semana largo. Excelente día. Bye. Bonito fin de semana.